pero de manera más objetiva, no en el sentido de fe ni de creencias místicas, ni mitológicas, ni metafísicas, sino de manera más objetiva, partiendo desde el estudio. ¿Cómo se llama en sí el tema? Dios. Dios, bases objetivas. Desde tiempos prehistóricos de la existencia humana han prevalecido ciertos distintivos y cualidades que nos caracterizan del resto de especies, o al menos eso pensamos. Cualidades como la escritura, la comunicación oral, la capacidad de adaptarse y otras cualidades más relacionadas con el intelecto. Son aptitudes que nos han llevado a ser la especie que actualmente somos. Esto hablando de manera objetiva, porque existen una pluralidad de teorías o hipótesis sobre la raza humana acerca de la existencia de Dios. Hoy expondré nuestro sello humano a lo que conocemos como deidad o divinidad. Al hacer un recorrido breve de la historia humana y recapitulando los trabajos y experiencias concomitantes a Dios, desde los mitos, de mitos a logos, metafísica, historia del catolicismo en Jesucristo, hasta la rama de la contemporaneidad o posmodernidad. Para esto he recapitulado las 5 principales ramas de estudios relacionados a Dios. Al escoger un ámbito de estudio de estos 5, existirá posiblemente una profundidad insondable al querer abarcarlo en su totalidad, ya que son temas demasiado extensos y desde la historia de la humanidad no hemos podido acabar con estos. Estos ámbitos son expuestos de manera general y categorizados para una mejor comprensión de los temas que aborde y que comprende cada uno. Es menester hacer hincapié que independientemente de la cultura en la que vivamos y las costumbres que realizamos, hagamos de lado las preposiciones añadidas por la sociedad y las propias meramente de nosotros para una mejor comprensión del tema. Algo así como un lienzo en blanco donde daré las herramientas necesarias para que cada uno, con las habilidades, con los conocimientos y aptitudes propias de cada sujeto, pueda realizar su propia creación. Los 5 principales, y para hacer un poco más interactiva esta exposición, tal vez por el tiempo escoja 3 para determinar cuál es su ámbito y su sentido de la existencia de Dios y el estudio que se le pudiera dar si más adelante quieren meterse a profundidad. La primera es el teísmo. El teísmo viene a ser cuestiones divinas donde se le atribuye a un Dios creador o una perspectiva antropomórfica. Sus bases son divinas, son sagradas, como por ejemplo, por la cultura, la más común que tenemos es el cristianismo. La perspectiva de Dios es un Dios Padre, que es los judíos, y un Dios que envía a su Hijo unigénito, que es Cristo, y aquí es donde entran los cristianos. Esto se fundamenta en cuestiones meramente de fe y en cuestiones más donde la ciencia no podría entrar. Donde sí entra es en el deísmo. La descripción más breve de esta podría ser que Dios es la finitud de la infinitud. Por ejemplo, la primera célula o qué hubo antes del Big Bang, perdón. Esto se le podría denominar como el Dios de la parte deísta, donde no necesita que se le atribuyan cuestiones de veneración. Este Dios, bajo el deísmo, no se necesita que lo estén alabando o estén creyendo en él, simplemente existe y ya está. La tercera es el agnosticismo. Esta fuente no tiene como tal las bases, tanto científicas como teológicas, para poder determinar que existe un Dios. Se queda entre el sí y el no, y no es una actitud indiferente, sino no es meramente un acto de querer describir a Dios, porque según esto no se puede, no tenemos las capacidades intelectuales, capacidades humanas para poder decir que es Dios. El ateísmo es una actitud crítica que dice que no existe un Dios, es bases científicas, bases históricas, bases biológicas para poder decir que Dios no existe. Y el panteísmo
es unas creencias, sí son creencias, bases sobre que Dios está en la naturaleza. Por ejemplo, uno de estos son los chakras, los cuarzos, por ejemplo, lo de Panchita se podría meter aquí, que es en el panteísmo, es la naturaleza viva, es Dios presente. Y por ejemplo, alguien que quisiera participar, dejando atrás los preceptos culturales y propios de cada quien, ¿cómo es que conciben a Dios? ¿Cómo es la idea primaria que tienen de Dios? Un panteísmo. O sea, no lo veo, bueno, todavía sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. O sea, siento que la iglesia maneja a su conveniencia lo que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo percibes a Dios? O sea, sin prejuicio. Más como algo espiritual, que como en el teísmo que dijiste que entra el cristianismo, que lo perciben como en figuras e ir a misa, yo no lo percibo así. Tal vez mi percepción podría entrar en panteísmo, que es más como naturaleza y cosas espirituales. Por ejemplo, ya cuestiones humanas sobre el teísmo es las doctrinas. Por ejemplo, la religión puede ser los budistas, el islam, los judíos, los jesuitas. Y las doctrinas son parte de la religión. Por ejemplo, la religión es la cristiana, pero la doctrina, la manera en que se interpreta la Biblia, son los anglicopanos, los episcopales, los mormones, los católicos, testigos de Jehová. Pero son percepciones humanas. El teísmo lo que quiere hacer es el Dios creador sin tantos sesgos humanos, quitando las doctrinas y quitando ciertas partes de la religión, porque la religión es toda la cultura, todas las creencias con un Dios, pero sí, tal vez es por culpa de las doctrinas. ¿Alguien más? Un ejemplo, yo me considero más como teísmo, pero un ejemplo, yo, en mi creencia, pues soy católico, yo, ¿cómo te diré? Como dijo Paola, yo sí creo en un Dios, pues, que es el creador y todo eso, pero yo no estoy a favor como de lo que hacen las iglesias. ¿Por qué? Porque es evidente que las iglesias es un negocio muy grande, porque ya todo en el mundo para mí ya es un negocio. Y para mí, un ejemplo, yo tenía un primo que se decía ser ateo y muy ateo. Y ateo se define, bueno, partiendo de la inexperiencia y de ahora sí, de cosas que no sé. Ateísmo, hasta donde yo tenía entendido, se definía como, en sí no es una religión, ateísmo es como no creer en nada, ¿no? Creer nada más en la existencia y ahora sí, pues en el ciclo normal de la vida, sin tener un Dios o algo. Pero este primo veneraba mucho a lo que es en ese entonces Satanás. Entonces, para mí, a él mismo se contradecía. Exactamente, que entraba más en el teísmo. Entonces, yo siento que, pues, mismo Charles Darwin lo decía en sus libros, porque muchos decían que ellos eran, que partían mucho de la ciencia y todo eso. Pero él mismo, a lo mejor no especificaba que era Dios Padre y Dios Hijo, pero él decía que detrás de todas las cosas físicas, todas las cosas que, un ejemplo, el Big Bang, siempre había una deidad atrás de ello. No especificaba prácticamente que era Dios Padre, un espíritu, pero sí especificaba que todo eso tenía algo que ver. Entonces yo soy más como me considero yo del teísmo, sí, pero estoy como en esa línea del deísmo. ¿Y alguien más? Bueno, yo he pasado por diferentes etapas, ¿verdad? Sí creo alguna religión, pero al leer ciertas congresos que creí yo encontrar, y aparte como estudiante de biología, emigré hacia el ateísmo. Fui ateo recalcitrante, de esos que llegan, ¿verdad? Quieren convencer a los teístas de que no existe Dios. Y pues un error muy grande, por experiencias personales, por inteligencia también. Veo mucha inteligencia en el universo, veo mucha inteligencia en la vida. Y al analizar un poco de estadística, de probabilidades, la formación de la vida sin intervención de una inteligencia superior es prácticamente imposible, ¿verdad? Por las
probabilísticamente. Aquí entra mucho lo que ha leído uno, cómo ha sido educado, las creencias que los compañeros que lo rodean a uno. Pero finalmente todos tenemos una posición al respecto. Y yo en este momento me considero más panteísta que todo. O sea, como dijo Einstein, creo en el Dios de Spinoza. Creo en el Dios de Spinoza. 10. 10. Bueno, pues ya el tiempo se acabó. Con las piñatas.